Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. En la sesión de la Comisión Permanente, legisladores solicitaron a la Secretaría de la Función Pública, de Educación y a la Procuraduría General informen sobre el estado de las investigaciones relativas a los presuntos actos de corrupción en la obra Estela de Luz. Las dudas surgen por las irregularidades en la contratación de la constructora, el aumento en los costos de los materiales y los meses de retraso en la entrega. El Congreso retoma nuevamente este tema y hoy en Debates lo rescatamos para que usted conozca los argumentos de los distintos grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente. Quédese, esto es Debates. Esta presidencia rectifica el turno que dictó hace un momento en relación con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas relativo al programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, suscrito por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y se ordena darle turno a la primera Comisión de Trabajo. A continuación, tiene la palabra la diputada Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de la Función Pública y de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República información sobre el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz. Tiene el uso de la tribuna la diputada Diva Adamira hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quiero llamar la atención de un asunto que ofende por lo escandaloso de lo que encierra corrupción desde su planeación, desarrollo, entrega y lo que se acumule. El artículo 6 constitucional consigna el derecho al acceso a la información como una garantía fundamental. De igual manera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El pasado 7 de enero pudimos ser testigos de la entrega de una obra que debió de haberse quedado así, sin concluir. Es vergonzoso ver cómo la propuesta era un arco con terminados importantes, finos, y terminó siendo solamente 2 columnas mal hechas, la mal llamada Estela de Luz. Y lo más vergonzoso es que a la entrega de esta obra se nos quiera decir que este es un símbolo del aniversario de nuestra revolución y la independencia. Qué manera de celebrar después de tantos meses de que debió de haber sido entregado, casi 15 meses. Se nos viene a decir por parte del Ejecutivo Federal, y voy a leer tal como él lo dijo, el marco de la inauguración de la obra Estela de Luz simboliza la unidad de la nación por encima de diferencias particulares o de grupo. Además dijo, esperar, casi me río, que la Estela de Luz sea emblema de una nación más segura. Oye, qué bueno sería que eso fuera. Justa y próspera. Y luego dice, que ilumine
la existencia de futuras generaciones y de mexicanos y mexicanas. Para nosotros se nos hace increíble que se culmine de esta manera, cuando la propuesta era baja en su presupuesto, se asignaron recursos increíbles y hoy nos dicen que la obra costó más de 1,000 millones de pesos. Apenas el miércoles pasado estábamos alegando sobre 10,000 millones de pesos para el hambre que padecen los productores agrícolas. Y aquí se regateó una y otra vez que no se podía. Tenemos tantos problemas en el país, exactamente como lo ha dicho el presidente de la República, de inseguridad, que ojalá fuera esta estela de corrupción, estela de sospecha, estela de lo que el gobierno actual ha sido emblemático en una situación que ofende a todos los mexicanos. Yo pediré, no lo hice en su momento, ojalá pueda hacer esto de urgente y obvia resolución, porque muchas voces de la sociedad civil están diciendo que desde su planeación es una vergüenza esta obra, y menos admitimos que quieran venir a decirnos que es el emblema de un aniversario tan importante como es el bicentenario y el centenario de la independencia y la revolución. Exigimos que nos aclaren no solamente lo que propusieron, lo que gastaron y lo que se llevaron. Son muchos millones de pesos que necesitan los mexicanos y las mexicanas para mitigar el hambre, por ejemplo, en 6 estados del país que tenemos problema en este momento, o para parar la ola de inseguridad que tenemos en este momento. Por eso pedimos que sea de urgente y obvia resolución y solicitamos respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y a esta soberanía sobre el estado actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz. Y ojalá logremos cambiarles también el nombre que ridiculiza a los mexicanos por lo que encierra esta obra tan desastrosa en su planeación, en su gasto y sobre todo en la entrega, que todavía no se termina de construir esta estela de luz y ya nos fue entregada para poder poner una cortina a este escándalo que avergüenza a todo el pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. En virtud de que esta presidencia ha tomado nota de su solicitud de que se considere de urgente y obvia resolución este punto de acuerdo, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Las legisladoras y legisladores que estén porque se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato, favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se considere de urgente resolución, favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se considera con mayoría calificada, presidente. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores. Diputado César Augusto Santiago, a favor. Juan Gerardo Flores, a favor. Acción Nacional, Gustavo González. ¿Quién más? Juan Gerardo Flores. Gustavo González, a favor. Juan Gerardo Flores, ¿qué es? ¿No? Tengo registrado a
4 oradores a favor. Voy a darle el turno a los 3 primeros, consultaré si está suficientemente discutido y si no es así, seguiremos el orden de las propuestas sucesivas. Tiene consecuencia el uso de la tribuna el diputado César Augusto Santiago, hasta por 5 minutos, señor diputado. Buenas tardes, señoras y señores. Lamentablemente no es la primera vez y espero que no será la última en que hablemos de este tema lamentable. No tiene que ver, quiero decirlo de entrada, con el gusto estético, las apreciaciones artísticas del señor presidente de la República, que respeto. Le pareció maravilloso el monumento, es su punto de vista, no voy a discutirlo aquí. Tampoco voy a discutir la ubicación del engendro. Él sabe por qué lo hizo donde lo puso, por qué lo puso en la Puerta de los Leones. También hay una lógica ahí que algún día lo tendrá que explicar a la historia de México, pero es una lógica que a mí me preocupa, porque vean ustedes que cuando hablamos del centenario de la Revolución, también el gobierno federal hizo un monumento a Francisco I. Madero, héroe de mis preferencias. Lo que nunca entendí en tratándose de su ubicación, ¿por qué lo pusieron frente al Palacio de Bellas Artes? Yo sé muy bien, como todos los que sabemos algo de historia, que el expresidente Abelardo Rodríguez era un experto en materia de ópera. Puso incluso en Los Ángeles una academia para mejorar la voz de los cantantes, era un gran aficionado a la ópera. Pero don Francisco I. Madero dudo mucho que haya acudido alguna vez a un espectáculo de esta magnitud. ¿Por qué en Bellas Artes? Pues también tendrán que explicarlo con la historia. Pero son 2 temas que no vamos a platicar hoy, porque es un asunto que me parece de la mayor seriedad, hombre. Estamos hablando del bicentenario de la República, no es una cosa menor, no es una cosa festiva, no es algo que puede disimularse como un acontecimiento partidario, está en la esencia, en la entraña de la vida republicana de este país. El presidente nunca quiso ir al Congreso en las celebraciones bicentenarias, es su problema, pero esta legislatura y la Cámara tienen la obligación moral, la obligación ética con la República de decirles que para nosotros el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución son cosas serias, que no podemos disimularlo con acontecimientos frívolos y festivos que no significan nada en el corazón y en la esencia de la vida mexicana. La llamada estela de luz forma parte de una estela de torpezas, eso es lo que significa, una estela de torpezas. El fideicomiso del bicentenario es lo que deberíamos de auditar. ¿Cómo se constituyó ese fideicomiso? ¿Cuánto de dinero se ha gastado en ese fideicomiso? ¿Cómo se administró? ¿Por qué se cambió de una institución bancaria a otra solo porque la nueva cobraba más caro que la anterior? ¿Por qué construyeron esa estela con esa serie de dificultades técnicas advertidas desde cuando se puso en marcha el concurso? ¿Cómo se financió esa estela? ¿Con qué derecho la Secretaría de Hacienda envió recursos a la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública los retransmitió al fideicomiso del Bicentenario? Todo esto hay que investigarlo, amigas y amigos legisladores. No puede ser un asunto que nos contentemos con una buena nota en la prensa, porque para concluir, yo creo que este espectáculo frívolo del presidente de la semana pasada es un intento más para que los mexicanos no se adentren en el problema. Hacemos una simulación de inauguración de un esperpento que sigue todavía pendiente de que se concluya. Yo le digo a Diva Gastelum que la felicito por su punto de acuerdo, que estoy de acuerdo con ese punto de acuerdo, pero que si me permiten yo agregaría que la investigación que se haga comprenda a la Auditoría Superior de la Federación para que nos informe en qué estado están las auditorías del fideicomiso y de la estela de luz, y que también se haga un esfuerzo
para que se transparente de una vez por todas el torpe ejercicio de esta obra que debió significar mucho más de la pobre significancia que tiene hasta este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Presidente, le agradecería si me permite expresarme desde aquí, ante la dificultad de desplazarme a la tribuna. Con todo gusto, señor diputado. Coincido plenamente con lo expresado por el diputado César Augusto Santiago, en el sentido de que el tema de la estela de luz es un asunto de la mayor seriedad. Yo quisiera decir, para empezar, que el diputado Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, ha dado un especial seguimiento a este tema y se ha destacado por hacer los señalamientos muy precisos acerca de la, yo diría, colección de decisiones desafortunadas que se han adoptado en torno a esta obra, que por lo demás, además de lo costosa, debería ser una vergüenza para el gobierno federal, porque es un ejemplo de la mala planeación con la que se llevó a cabo, que no dudaría que contagia o ha contagiado a muchas otras obras que correspondía al gobierno federal haber llevado a cabo durante la actual administración. Como dije, nos encontramos ante una colección de decisiones desafortunadas y que, como ahora la sociedad lo señala de manera puntual, ha dejado detrás de sí no solo una estela de torpezas, como también señaló el diputado César Augusto Santiago, sino, yo sería más enfático, una estela de corrupción, como bien se apunta. Yo recordaría a todos mis compañeros que en la comisión permanente del verano pasado compareció ante el Pleno de la comisión permanente el secretario de la Función Pública para dar respuesta a varios temas relacionados con este proyecto de la estela de luz. Me preocupa de sobremanera que transcurran los meses y el Congreso de la Unión siga sin recibir las respuestas satisfactorias sobre esta obra tan lamentable, que yo diría que, lejos de terminar siendo un monumento conmemorativo, va a terminar siendo una referencia de la actual administración sobre su escasa capacidad de operación para llevar a cabo las obras que requieren los mexicanos. Yo coincido con la diputada Diva en el sentido de que es urgente que se nos dé información satisfactoria sobre las investigaciones que rodean a este tema. Se solicitó, como yo decía, en la comparecencia del secretario de la Función Pública, y me parece que ya es el momento de que recibamos respuestas oportunas sobre este tema. Los mexicanos no merecemos un trato como el que se nos ha dado con respecto a esta obra en particular. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, sobre todo porque lo que se busca con él es la transparencia del estatus que guardan las investigaciones que ya se están realizando. Acción Nacional afirma que hay una gran diferencia entre un acto de corrupción y lo que se denomina por los teóricos corrupción institucional. Un acto de corrupción puede haber en cualquier parte del mundo, puede haber por cualquier persona, pero corrupción institucional es aquel modelo que no investiga los actos de corrupción. Corrupción institucional es cuando, usando el poder, se evite que salga a la luz los actos de corrupción o las irregularidades. Es por eso que Acción Nacional afirma que el gobierno federal sí está realizando las investigaciones necesarias y que en todo caso tendrá que dar cuenta a esta soberanía del estatus que guardan, tal como lo propone la diputada en esta proposición. Acción Nacional siempre estará a favor de la transparencia, porque la transparencia es el único mecanismo que genera una opinión pública, y la opinión pública es el mejor censor de los actos de gobierno.
Acción Nacional está a favor del Estado de Derecho y porque se aplique la ley y se apliquen las sanciones cuando se encuentre con certeza y dentro del procedimiento a aquellos que cometieron alguna irregularidad, sean estas sanciones administrativas o sean estas sanciones penales. Acción Nacional siempre está y estará a favor de la rendición de cuentas y es por eso que la bancada de Acción Nacional acepta la redacción del punto único de acuerdo para efecto de que se rinda un informe pormenorizado que nos diga cuál es el estatus que guardan estas investigaciones. Es claro que ya existió la comparecencia a la comisión correspondiente de los funcionarios y que también hubo 4 denuncias penales, por lo que podemos tener certeza de que aquí ya hubo un cambio y de que no va a haber corrupción institucional porque se están realizando las investigaciones correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene por último la palabra el senador José Luis Máximo García Salvidea, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Yo no estoy en contra de los monumentos. ¿Teníamos que pagar tanto por ellos? Es el cuestionamiento. Muchas personas ya empiezan a considerar este monumento en lugar de la estela de luz, la estafa de luz. Y siempre es muy complicado callar la voz popular. El pueblo que tiene esa sensibilidad para calificar de una forma llana aquello que muchas veces está envuelto por lo menos en aires de sospecha. Quiero poner a su consideración la comparación entre 2 obras muy significativas que han sido inauguradas en esta administración. El puente Baluarte del Bicentenario en Durango y en Sinaloa, que costó 2.035 millones de pesos, según la información que yo tengo, que es un detonante económico monumental para toda la zona, y esta llamada estela de luz, que costó 1.035 millones de pesos. Me parece que es un ejemplo claro de la manera de utilizar el dinero en una forma útil o en una forma inútil. Tenemos la opinión del Colegio de Ingenieros, que con todo el cálculo presupuestal que se quiera hacer al respecto, ellos llegan a una cifra aproximada de 700 millones de pesos en la construcción de la estela de luz. No quiero yo mencionar en este momento, bueno, ya lo estoy mencionando, el hecho de que no se haya utilizado cuarzo de carácter nacional, cuando es un hecho que el cuarzo de México está considerado inclusive por los expertos de Carrara en Italia como de la mejor calidad del mundo. Se supone que es un elemento o es un monumento para exaltar de alguna manera los valores nacionales. Yo creo que el mensaje es ominoso. Esta estela tiene un costo total, según es información pública, de 1.035 millones de pesos. Estamos hablando de una diferencia en números redondos de 335 millones de pesos. Yo creo que el Congreso de la Unión debe ejercer su responsabilidad y su obligación de llamar a cuentas a los funcionarios involucrados y que se deslinden las responsabilidades. Por eso yo concluyo con el comentario que inicié. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de que se construyan monumentos. El monumento debe ser una referencia histórica. Inclusive muchos compararon esta inauguración con el llamado Ángel de la Independencia, que para mayor información es Ángela, más que Ángel, y está basado en ese monumento hermosísimo que se llama la Victoria Alada de Samotracia, ¿no? Que el original está precisamente en la escalinata del Louvre, es un monumento maravilloso. Pues este monumento sirvió como inspiración para este monumento hermosísimo que es el Ángel de la Independencia, que sí es un referente histórico, no solo en México, en todo el mundo. Es una de las rúbricas de la Ciudad de México. Entonces, para mí es una comparación verdaderamente lamentable si comparamos el monumento, el Ángel de la Independencia, con esta llamada estela de luz. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Solicitó también la palabra el diputado Óscar González Yáñez y se le concede. Muchas gracias, presidente. Lo voy a hacer desde mi lugar, porque voy a ser un poco breve. Me llamó mucho la atención la intervención de nuestro compañero diputado de Acción Nacional de decir no es una corrupción institucional y se está viendo todo lo necesario. Primero, entiendo que se está aceptando que hay corrupción, así lo entiendo. 2,
a mí me llama la atención, como bien lo mencionaban nuestros compañeros del Partido Verde, hace más de un año, sí, se empezaron ya a hacer comentarios sobre corrupción sobre esta famosa estela. Mi pregunta es, ¿por qué siguió fluyendo el financiamiento? ¿Por qué? Si hay conciencia del gobierno federal que hay corrupción, ¿por qué siguieron poniéndole dinero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora empiezan a ver si hubo corrupción o no? Son preguntas que algunos nos hacemos, independientemente de la simpatía o no sobre el arte de este monumento, que al parecer, según las encuestas más básicas, pues la verdad es que a los mexicanos y sobre todo a la gente del DF y a los que visitamos el DF, pues no es nada agradable, la verdad. Los que somos habitantes del Valle de Toluca tenemos un monumento igual que ese, que es el Monumento a la Bandera, que viene hace muchos años, es una imitación, esta es una imitación de aquel. Aquel costó en su entonces menos de $1 millón, que a precios reales sería más o menos como 35 millones. Nosotros ya tenemos uno allá, pues. Y ahora tienen este. El de allá no le generó simpatía a nadie y ahora este tampoco. Entonces yo hago una pregunta. Es cierto, vamos a hacer una investigación, pero yo insistiría, ¿por qué siguió habiendo flujo financiero para este tema cuando ya había observaciones concretas? Yo quiero hacer referencia al tema que el diputado Pablo lo hizo, cuando ya había observaciones concretas, siguió habiendo flujo financiero. Es algo que sí nos tienen que explicar también, porque ahora no se va a tratar, compañeros, de que nos digan que hubo un funcionario menor, ¿sí?, que incumplió, y los que daban el dinero, ¿qué pasó? Porque a estas alturas nosotros hubiéramos preferido, y creo que eso le hubiera convenido más a Acción Nacional, que en su momento hubo observaciones de corrupción y detener la obra, y que esa obra hubiera quedado a la mitad y detener la corrupción. Sin embargo, siguieron con la estela de corrupción. Es una pregunta muy concreta que yo les hago y creo que el Congreso mexicano sí tiene que tomar cartas en el asunto. Yo sí creo que hay corrupción institucional, no corrupción individual. Ojo. La corrupción individual son hechos de algunos individuos y la corrupción institucional corresponde a una política de un gobierno. Yo creo que hay corrupción institucional y baso mi dicho en lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, presidente. De nada, diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría de la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Consulto a la Asamblea en votación económica si la proposición está suficientemente discutida. Las legisladoras y legisladores que estén porque se considere suficientemente discutida, favor de manifestarlo levantando la mano. Los que consideren que no está suficientemente discutida, favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría de la Asamblea si se aprueba la proposición. Consulto a la Asamblea en votación económica si la proposición es de aprobarse. Las legisladoras y legisladores que estén por que se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por que no se apruebe, favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente. Aprobada. Comuníquese. Los cuestionamientos de los legisladores son los mismos que se expresan en sectores diversos de la sociedad mexicana. Lo que pudo ser un símbolo del aniversario de los movimientos de la Revolución y de la independencia mexicana se convirtió en un ejemplo de opacidad, de corrupción e de impunidad. Se solicitó que dentro de la investigación se incluya a la Secretaría de la Función Pública para que informe el estado en que se encuentran las auditorías del fideicomiso del Bicentenario. En caso de existir irregularidades, debe aplicarse la ley y sancionarse, ya sea administrativamente o penalmente. Gracias. Esto fue Debates. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.